buenos días. Hoy estamos a 2 del mes de julio del 2025. En este momento son las 10:32 en República Dominicana, las 10:32 de la mañana. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana. Esto que tenemos aquí en el frente es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos de los recursos que utilizamos para videos tutoriales para nuestros estudiantes, entre otros elementos del área de matemática y física. Nuestra tutoría de hoy va dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo integral con nosotros en este ciclo en la Pucamaima. Ya previamente le habíamos colgado algunos videos tutoriales que están aquí. Pueden ir a la lista de reproducción, pero básicamente aquí tenemos una solución de un parcial anterior y están pendientes de colgar dos videos sobre retroalimentación, porque cuando ustedes lo vean, ya se habrían examinado de lo que sería el segundo parcial. Entonces, eso están pendientes. Pueden ir a la lista de reproducción, a la parte de cálculo vectorial, aunque es cálculo integral, y a otra de cálculo integral y pueden entrar a esos videos. Bien, adentrándonos en nuestro tutorial de hoy, siempre recordamos que nosotros nos auxiliamos de algunos recursos, libros, software, y recomendamos que ustedes adquieran de manera formal vía Amazon o cualquier otra librería física o virtual. Por ejemplo, el libro de Larson, entre otros textos que son muy importantes. Hoy nosotros vamos a trabajar de manera específica esta sesión que tiene que ver con secuencias. Secuencias de números reales. Y lo vamos a trabajar, repito, de manera muy sencillita, muy superficial, y va dirigido a los estudiantes que están cursando esta asignatura, pero también cualquier persona que le interese. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia simplemente es una función que está definida desde el conjunto de los números naturales a otro conjunto en particular. En este caso, nosotros vamos a trabajar con números reales. Entonces, una secuencia es una función donde, por ejemplo, en vez de usar la notación f de x, se usa la notación, estas notaciones, como que al primer a 1 le asigna el término a su 1. Estos elementos son los elementos del dominio y estas serían las imágenes. Entonces, muchas veces para graficar la secuencia, uno no utiliza el plano, sino que solamente lo grafica en una línea y ese, o sea, solamente grafica el rango. Eso pasa. El término que genera todos los términos de la secuencia se le llama término enésimo y también se escribe muchas veces así con llave la secuencia, porque es un conjunto, el conjunto de las imágenes. Y alguna vez se pone ahí tal que n pertenece a los números naturales. Ejemplos particulares. Nosotros vamos a trabajar secuencias en el conjunto de los números reales, o sea que el dominio serían los números naturales y el rango sería cualquier, un subconjunto de los números reales. Algunas veces empezamos los números naturales en 0, otras veces pues empezamos en 1, pero el término en el que empiece es un subconjunto de los números naturales, el dominio, ya sea en 0 o en 1. Mire aquí un ejemplo de una vez muy sencillito de esta secuencia. Aquí dice que esa secuencia viene dada por ese término enésimo. Entonces, nosotros le vamos dando valores a n. Si n vale 1, fíjese que me da 2. Pero si n vale 2,
entonces me da 4. Es una secuencia que siempre va a dar 2, 4, 2, 4, 2, 4, sucesivamente así. Nosotros podemos en el software de GeoGebra introducir alguna secuencia. Hoy no vamos a utilizar mucho los software, pero ¿por qué? Porque ustedes tienen otros videos ya donde lo utilizamos, pero usted puede introducir aquí un parámetro. Ese parámetro que está ahí. Entonces, a ese parámetro lo pone aquí, le llama a n, vamos a llamarle n al parámetro, y vamos a decir que n varía desde 1 hasta, podemos hacerlo hasta 10, por ejemplo, para poner, y que va a incrementar de 1 en 1. Entonces, ya tenemos el parámetro y aquí podemos introducir las diferentes secuencias para que incluso se vea como un punto. Vamos a ver la que teníamos aquí. Ese era 3 más -1 elevado a la n. Entonces lo vamos a poner aquí como un punto. Sería paréntesis. Sería n, coma, el valor de la imagen, que era 3 más -1, eh, -1 elevado a la n. Vamos a ponerle elevado aquí, segundito, elevado aquí, otro segundito, elevado aquí, a la n. Y le damos a Enter. Ese punto se llama A. Obsérvelo ahí. O sea que cuando n vale 1, el punto me da 2. Mírenlo aquí, 1,2. Luego puedo hacer que el punto se mueva 4, 2, 4, 2, 4, 2. Y observe que se mantiene en esa parte, o sea, se ven esos puntos. También puedo hacer que este punto tenga un rastro y puedo hacerle algún otro elemento, como agregarle un color. Yendo aquí, le doy a color. Vamos a ponerle color rojo. Y entonces tendríamos lo siguiente. Entonces vamos a darle para que se mueva de manera dinámica. Mírenlo aquí, el rastro se va quedando. Y ese es el punto, así se va viendo esa secuencia. Obviamente esa secuencia, ya aquí va retrocediendo porque pero es conforme n aumenta, lo pusimos hasta el 10. Vamos a pausarlo y ya tenemos esa secuencia que está ahí. Entonces, aquí podemos utilizar GeoGebra para nosotros observar de manera sencilla esos puntos de la secuencia. Aquí tenemos otra secuencia que está aquí, donde le damos valores a n. Ya le decía que eso es una función, pero muchas veces lo que se hace es no se grafica en el plano, sino solamente en una línea esos puntos. O sea, el rango solamente se grafica el rango. Mire esta que está aquí, que podemos también introducir esa misma con el mismo parámetro. Si n vale 1, ¿cuánto me da? Entonces podemos venir rápidamente aquí al software. Vamos a recordar lo que teníamos, era n entre 1 menos 2n. Entonces esa vamos a ponerla también con el mismo parámetro, ya que tenemos ese parámetro. Y es n, la división n dividido entre
1 menos 2 veces n. 2 veces n. Y le damos a Enter y ya este es la segunda que tiene ese puntito que está ahí. Le podemos asociar un color, bueno, le ponemos el rastro y le podemos asociar un color azul. Vamos a ponerle azul. Entonces, ya tenemos esa otra secuencia y también la podemos poner a moverse. Mírala aquí. Estos serían los puntos de esta, pero que observamos aquí en el rango qué pasa conforme n crece. Conforme n crece, parece, eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa saber qué pasa con esa imagen que usted la observa aquí. ¿Qué pasa con esa imagen conforme n crece? Es decir, hacia dónde se van aproximando si converge conforme n crece. En este caso, observe esa imagen en que está ahí. Parecería como que el valor se va acercando a negativo 0.5 conforme n crece. Y eso sería entonces calcular el límite de esa secuencia conforme n crece, es decir, cuáles serían los resultados. Mientras que la de arriba no tenía un comportamiento que podía predecirse, o sea, diverge, pero esta sí va, conforme n crece, como que va tendiendo a negativo 1/2. Podemos ponerla un poco más grande, la, la imagen. Vamos a ponerla aquí un poco más grande. Y además, vamos a quitar esta. Y además, vamos a graficar la recta x igual 1/2. Aquí se quitó vamos a pausar. Bueno, aquí va apareciendo. Vamos a graficar la recta x, y igual a negativo 0.5. Y si usted observa como que los valores van tendiendo a ese valor conforme n crece. Van tendiendo a ese valor conforme n crece. Bueno, vamos a pausarlo. Entonces, eso es lo que a nosotros básicamente nos interesa de una secuencia. Saber si el valor converge a algún valor particular. Mire otra que tenemos aquí. Ya esta no la vamos a digitar, o ya mostramos cómo usted puede digitarla. Y básicamente aquí estamos entrando en lo que nos interesa. Nos interesa saber si la sucesión converge a algún valor L, que le llamaremos el límite de la sucesión. Eso pasa si a partir de algún término yo cojo una franja epsilon de L, o sea, por ejemplo, en este caso la que dijimos convergía a negativo 1/2. Entonces, a partir de algún término, si yo cojo una franja de negativo 1/2, aquí, una franja epsilon de negativo 1/2, o sea, como que yo diga negativo 1/2 más 0.0001 y negativo 1/2 menos 0.001. A partir de algún término, todo quedan dentro de esa franja. Y luego si pongo más pequeña la franja, también quedan a partir de algún término ahí. Ese valor L sería el límite. Yo repito, estamos en una idea informal del límite. Si pasa eso, entonces ese sería el límite. O sea que sea L un número real, en este caso, para el caso que dijimos, ese L sería el negativo 1/2. Ese valor es el límite de la sucesión y se escribe así. Si para cualquier epsilon positivo, preferiblemente muy pequeñito para hacer una franja aquí, existe algún valor m positivo también, de manera que
preferiblemente un número natural, M mayúscula, de manera que todos los términos a partir de ese valor caen dentro de la franja. Y entonces, si yo te pongo, fíjese que dice para cualquier epsilon, o sea, no es para uno. Si yo te pongo un epsilon más chiquito, también va a aparecer. Claro, eso es lo que pasa. Esa es la definición de sucesión, de límite de una sucesión. O sea, que decir que están dentro de la franja es que la distancia de los términos al límite son menores que ese radio epsilon que está ahí. Entonces, jóvenes, en términos prácticos, lo que nos interesa a nosotros, si quieren verlo un poco más riguroso, pueden ver un video ahí de secuencia, pero en términos prácticos lo que nos interesa a nosotros es eso, calcular límite de sucesiones, y hay algunas sucesiones que están soportadas en alguna función, o sea, como en términos castellanos, como montada en alguna función de variables reales. Por ejemplo, si yo tomo esta misma que tenemos aquí, esa, la segunda, yo podría saber en qué función esta está soportada, montada, por decirlo así, en términos simples. Esa función está soportada, que también se llama función, esa sucesión está soportada, también se le llama función soporte a la que ella está soportada. Mire, ahí está la sucesión. Sobre la función siguiente, mire, simplemente vamos a escribir X donde está la N dividido entre 1 menos 2 veces X. Simplemente repito, estamos escribiendo donde está la N, una X. Esa que está ahí es la función soporte de esta sucesión, porque los puntos de la sucesión caen, son puntos de la función. Mire, le vamos a dar a Enter. Esa función que está ahí sería la función soporte. O sea, en uno, esa función da lo mismo que da la sucesión. Y entonces a esa función, cuando existe esa función soporte, que no siempre tiene que existir, analizar el límite de esa función cuando X crece infinitamente es lo mismo que analizar el límite de la sucesión. ¿Por qué? Porque la sucesión y la función tienen el mismo comportamiento. Fíjese que la sucesión son los puntos discretos. Vamos a volver aquí para que se vean los puntos y queden señalizados. Mírenlo ahí, los puntos discretos. Mucho cuidado, cuando usted grafica una sucesión no puede unir los puntos, porque son los puntos discretos solamente. Pero la sucesión y su función soporte tienen el mismo comportamiento. O sea que si yo calcular el límite de esta función cuando X crece infinitamente, tiene que ser igual al límite de la sucesión cuando N crece infinitamente. Y esto básicamente es lo que dice aquí. Esto básicamente es lo que dice aquí, este teorema. Sea L un número real y sea F una función real de variable real, ¿verdad? De manera que, de manera que esa función que tenemos ahí es la función soporte de la sucesión. Es decir, en cada punto ella coincide con la sucesión. Entonces, el límite de la función cuando X crece es igual al límite de la sucesión cuando X crece, cuando N crece. Entonces, aquí nosotros tenemos ejemplos, aunque ya mostramos ese ejemplo allá, esta es una sucesión. Si nosotros creamos la función soporte de ella, pues debido a este teorema, que la hemos creado en este caso cambiando
n por una x, la x es la variable continua en el campo de los números reales. Entonces, esa sucesión y esta función tienen el mismo límite. Ese límite que está ahí, nosotros lo calculamos en el video, en una de las tutorías anteriores, precisamente cuando dimos la regla de L'Hopital. Eh, Mírelo aquí, aquí usted puede ir, perdón, la regla de L'Hopital aquí, mire aquí, forma indeterminada y la regla de L'Hopital aquí puede ir y repasar ese límite que calculamos, que es un límite indeterminado, pero que lo llevamos a la regla de L'Hopital aplicando un logaritmo. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo, o sea, esa sucesión, ese ejemplo, la función. Vamos a avanzar un poquito. Aquí hay algunas propiedades de las sucesiones que son básicamente, o sea, del límite de sucesiones. Y recuérdense que las sucesiones son funciones, pero que la variable es discreta. En este caso, el dominio es el conjunto de los números naturales. Entonces, por eso, si lo graficamos, van a aparecer puntos discretos. Y muchas veces esos puntos no se grafican en el plano, sino sobre una línea, una línea. Por ejemplo, eh, vamos a observar lo siguiente. Bueno, lo podemos hacer ahorita, no hay problema. Y voy a utilizar otro software. Entonces, mire aquí, límite, el límite de la sucesión, propiedades. Entonces, nosotros tenemos dos sucesiones cuyos límites son conocidos, L y K, que convergen. Recuérdense que si el límite no existe, se dice que la sucesión diverge, y si existe en un número real, se dice que converge. El límite de la suma o la resta es la resta o suma de los límites. El límite de una constante por una sucesión es igual a la constante por el límite de la sucesión, siendo la constante cualquier número real. Una constante que no depende de n. Aquí la variable es n en la sucesión. El límite de un producto es el producto de los límites y el límite de un cociente, el cociente de los límites, siempre que en el denominador sea diferente de cero, ¿verdad? Ah, entonces, ya aquí hay propiedades, aplicando propiedades para calcular el límite de la sucesión que teníamos ahorita. Vimos que esta sucesión, bueno, primero la primera, valga la redundancia, esta sucesión. Cuando nosotros intentamos calcular el límite, ese límite no existe porque se mantiene oscilando entre 4 y 2, 4 y 2, o 2 y 4, mejor dicho, y no se puede predecir el comportamiento de esa sucesión. Entonces ese límite no existe. Pero del segundo ejemplo sí existe. Aquí se están aplicando propiedades del límite, el límite de un cociente. Pero cuando usted aplica el límite de un cociente aquí, le va a dar infinito entre negativo e infinito. ¿Por qué? Porque el numerador crece y el denominador crece. Por eso, como le da indeterminado, puede eliminar la indeterminación, por ejemplo, dividiendo en el numerador o en el denominador. Y yo sé que ya ustedes me están diciendo que debo escribir. Entonces vamos a escribir algunas cositas de esas que estamos diciendo para mostrar ese proceso que aunque se ve ahí, pero si uno lo escribe, se ve más cómodo, más fácil. Entonces, mire, tenemos límite cuando n crece infinitamente del término enésimo de la sucesión, que sería n entre 1 menos 2n. En principio, si aplicamos límite del cociente, nos va a dar infinito entre negativo e infinito, y eso es indeterminado. Aquí podemos romper la indeterminación dividiendo el numerador y el denominador entre n. Entonces simplemente tendríamos una forma, que eso es límite cuando n crece infinitamente de, y lo voy a escribir, repito, para que se vea, n
dividido y 1 menos 2n dividido. Eso se puede dividir el numerador y el denominador entre n porque es multiplicar por un 1 conveniente. Dividido entre n, dividido entre n. Y de ahí es que llegamos aquí. ¿Por qué? Porque n entre n me da 1. Y aquí al distribuir ese denominador nos queda esa cantidad que tenemos aquí. O sea, nos queda que eso sería límite cuando n crece infinitamente de 1 entre, distribuyendo 1 entre n, menos 2. Y ahora, si aplicamos límite, ya se rompió la indeterminación. Entonces, aquí el límite de una constante 1 y 1 entre una cantidad que crece tiende a 0 y el esto. Entonces, es el que nos da ya el negativo 1 mismo. La otra forma de resolver este límite es acudiendo a su función soporte usando el teorema anterior. Entonces, si nosotros tenemos límite cuando n crece infinitamente de esa sucesión, es lo mismo que decir límite cuando x crece infinitamente de la función soporte. ¿Quién es la función soporte de esta que dijimos? Sería entonces límite cuando x crece infinitamente de x dividido entre 1 menos 2x. Y aquí radica otra vez la importancia de nosotros haber practicado la regla de L'Hopital. Porque como esto nos da infinito, podemos derivar en el numerador y derivar en el denominador. Nótese que aquí esta derivada no es que no existe porque hay derivada en teoría matemática más generalizada para funciones discretas y esto. Pero es aquí realmente que estamos aplicando la derivada de una función como nosotros la conocemos en este cálculo elemental. Entonces esto tenemos que derivar en el numerador y derivar en el denominador si queremos romper la indeterminación de esta manera, diferente a como se rompió aquí. Y si derivamos en el numerador y en el denominador tendríamos límite, o sea, aplicando L'Hopital, porque podemos. Y entonces aquí tendríamos 1 entre negativo 2. Ahí se aplicó L'Hopital porque la derivada de x es 1, la derivada de esto es 0 y la derivada de esto es negativo 2. Y finalmente también llegamos al mismo resultado que negativo 1 medio. Entonces la función soporte es importante porque podemos, en términos de límite, tienen el mismo comportamiento. Volviendo entonces aquí, ya eso es lo que le está diciendo los autores, que para aplicar la regla de L'Hopital podemos analizar la función soporte de esta sucesión, que no es la misma que esta, pero en todos los puntos coinciden. Entonces, calcular el límite de esta cuando n crece es lo mismo que calcular el límite de su función soporte, la función soporte. Por eso aquí, entonces, no son iguales ella y la función soporte, pero en el límite sí son iguales, que tienen el mismo comportamiento. De hecho, eso se basa en el principio de Arquímedes para los números naturales dentro de los números reales, ¿verdad? Pero no vamos a analizar eso aquí. Hay algo importante, aquí hay otro símbolo que nosotros hemos visto en algún momento y es el símbolo del factorial. Ahí ese símbolo, ahí dice el factorial de n. ¿Eh? Se lee el factorial de n. Y simplemente el factorial representa esta expresión en un lenguaje muy simple. Si yo tengo el factorial de n, algunas veces la gente lo pone ascendente o descendente, o sea, pero la multiplicación es conmutativa. Usted dice los números multiplicados empezando por el 1 hasta llegar al n. Aquí está en forma ascendente. Pero también lo puede poner en forma descendente. Entonces,
El factorial de 0 es igual a 1, el factorial de 1 es igual a 1. Este factorial de 0 igual a 1 se puede demostrar, pero aquí lo vamos a asumir por definición. Si nosotros tomamos la calculadorita de matemática de Microsoft y aquí escribimos el factorial de 4, 4 con ese signo de admiración invertido, míralo ahí, mire que da 24. Entonces ese 24 es porque 4 por 3 por 2 por 1 da 24. El factorial de 6 da 720. Multiplicando 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Obviamente el 1 no hay que escribirlo, el 720. O sea, ese es el factorial. Entonces, volviendo nosotros aquí, ahí tenemos el factorial. Hay algunas relaciones con factoriales que ustedes tienen que trabajar con factoriales. Y entonces, aquí dice el factorial de 2 veces, de 2 veces n. El factorial de 2 veces n. Entonces, eh, mire que aquí la multiplicación está hecha de esta manera. Tienen que observar cómo está hecho porque el factorial lo que hace es que va aumentando uno al elemento, uno al elemento. Entonces, bueno, vamos a seguir. Si nosotros vemos este teorema aquí, dice que si nosotros tenemos dos secuencias, de manera que esas dos secuencias tenemos que el límite, tienen el mismo límite L, y además podemos encontrar otra nueva secuencia, o sea, un número entero, a partir de un número entero, que otra nueva secuencia que esté en el medio de esas dos. Entonces, el límite de la que está en el medio tiene que ser el mismo para todos los valores n minúscula mayor que n. O sea, no tienen que ser que todos los términos estén en el medio, pero que a partir de alguno todos están ahí. O sea, esa secuencia es mayor que A sub n y menor que B sub n. Y esto es como una especie del teorema del emparedado que ustedes vieron o del sándwich que vieron en cálculo 1. Básicamente, este teorema sirve para uno entonces, a partir de ciertas sucesiones, conocer cómo se comportan otras. Por ejemplo, aquí tenemos una sucesión por arriba, que esa sucesión es 1 entre 2 elevado a la n, y tenemos otra por debajo, que esa otra sucesión es negativo 1 entre 2 elevado a la n. Ambas tienden a 0, tienen el mismo límite cuando n crece. Y como esta, a partir de algún término, se queda dentro de las dos, o sea, es mayor que la que está por debajo y menor que la que está por arriba, entonces va a quedar atrapada ahí dentro del mismo límite. Se la pueden graficar en GeoGebra las dos y observar ese comportamiento. O sea, no es a partir de un término aquí que va a quedar dentro, o sea, a partir de algún valor va a quedar dentro. Entonces, por eso, como ella, repito, queda atrapada, aquí le está poniendo a partir de qué término queda ella atrapada. Hay una desigualdad importante que hay que saber que se cumple, o sea, usted tiene que demostrar que realmente están en el medio. Por ejemplo, ¿cómo demuestra que están en el medio? Demostrando que 2 elevado a la n es más pequeño que n factorial.
Obviamente, si usted pone una cantidad aquí en el denominador más grande, esta fracción entonces sería más pequeña que esta, y esta incluso positiva. Entonces, esa desigualdad tiene que demostrarla que se cumple. Como ya esta tiene a cero y esta tiende a cero, pues la del medio no le queda de otra que tender a cero. Entonces, esa expresión es el teorema del emparedado para calcular límite de sucesiones. Aquí también tenemos otro teorema, y es que si la absoluta de una sucesión tiende a cero, entonces la original tiende a cero. Si la absoluta de una sucesión tiende a cero, o sea, si yo le pongo el valor absoluto, entonces la que no es absoluta tiende a cero. No vamos a observar la demostración. Usted la puede revisar después, consecuencia del teorema que acabamos de ver y de una propiedad del valor absoluto. Y vamos a avanzar un poquito ya para irnos a los ejercicios. Aquí hay otros. Otra cosa importante que queremos resaltar. Bueno, hay sucesiones que divergen. También ya hemos visto varias, como por ejemplo esta que está aquí. Ya aquí se demuestra que el límite de que esta sucesión crece sin límite, va creciendo porque el numerador crece más que el denominador. Claro, en principio usted dice infinito entre infinito, pero después puede buscar la función soporte, aplicarle L'Hopital también y después darse cuenta que tiende al, al infinito. Te aplica L'Hopital aquí, el denominador da 2, pero la derivada de la función exponencial pues vuelve a dar ella misma multiplicada aquí por el logaritmo de 2. Entonces, como quiera, el numerador sigue creciendo ya y esto es una constante. ¿Mm? Otra cosa es que algunas veces en las sucesiones se ponen los términos desarrollados hasta un n, pero no crea que es que terminan, porque ahí dice punto, punto, o sea, así sucesivamente. Si usted no pone estos 3 puntos, está alterando la sucesión, no la está poniendo bien, porque aquí usted lo que hizo fue representarlo de manera extensiva, y esos 3 puntos significa que sigue. Y este me sirve para calcular a cualquier término, porque si n vale 1, tendría el primero. Si n vale 2, tendría el segundo. O sea que esta expresión es importante, pero que después de este hay un siguiente y hay un anterior. El siguiente y el anterior son importantes porque el siguiente se obtiene a partir de 1. Si yo digo que este es el enésimo, el siguiente sería cambiando aquí a n por n más 1. Y si es el anterior, sería cambiando aquí a n por n menos 1. Entonces, esa forma de representarlo también es importante y se utiliza. Las sucesiones pueden ser monótonas. Monótona, la palabra monótona significa siempre, pero aquí lo entendemos como siempre monótona creciente o monótona decreciente. Una sucesión es monótona creciente si todos los términos cumplen esta relación. O sea que a su 1 es menor o igual que a su 2. Fíjese que dice igual. Y es monótona descreciente si los términos van descreciendo siempre, pero pudieran ser igual. Pudieran ser igual. Por ejemplo, la sucesión constante es de los dos tipos porque dice igual. Es monótona creciente y monótona decreciente al mismo tiempo. Si no dice igual, si fuera igual, se dice estrictamente monótona creciente. Por ejemplo, si le quito el igual, que solamente sea que x1 sea menor que que a su 1 sea menor que a su 2, es monótona estrictamente creciente o monótona estrictamente decreciente. Pero no tiene por qué ser monótona. Por ejemplo, esta que está aquí no era una sucesión monótona porque se mantenía
oscilando, por decirlo así. Entonces, una sucesión puede no ser monótona. Para ser monótona, ahí es que se va a utilizar para mostrar si una sucesión es monótona la expresión del término siguiente y del anterior. No es calculando alguno de los términos, porque si usted calcula alguno de los términos y resulta que a partir del término 500 cambia, entonces usted puede pensar que ella iba a ser siempre creciente, pero a partir del término 500 puede haber una variación. Entonces, como debe pasar para todos los términos, uno lo que hace es que prueba si siempre el término siguiente es igual, es mayor o es menor que el término anterior, para ver si es creciente o decreciente. Y entonces esto eh, lo vamos a hacer, por ejemplo, a ilustrar con este ejemplo, con ese que está ahí, que aunque aquí lo dice, pero lo vamos a escribir. O sea, imagínese que usted quiere saber si esta sucesión es monótona creciente o monótona decreciente. Entonces, escribimos lo siguiente. La sucesión es 2n entre n más 1. Entonces tenemos 2n entre n más 1. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que a sub n es igual a 2n entre n más 1 y nos están preguntando si es monótona creciente o monótona decreciente. Entonces uno podría, forma incorrecta, empezar a calcular el primer término. El primer término de esa, cuando n vale 1, es 2 tercios. El segundo término es, cuando n vale 2, es 4, que me va a dar 1. O sea, 2 por 2, 4. Perdón, 4 tercios. Y 4 entre 3. Uno va observando como que va creciendo. O sea, aquí a su 1 es más pequeño que a sus 2. Que 2 tercios es más pequeño que 4 tercios. El error está en que hacer eso no me va a poder garantizar la respuesta segura y certera. Porque apenas yo solamente he hecho 2 términos. A partir de ahí yo no puedo decir que la sucesión es siempre creciente, ni que es estrictamente creciente. Yo tengo una hipótesis. O sea, yo me pregunto, para todos los valores n, ¿será cierto que a su n sea más pequeño que a su n más 1? Para todos los valores n que pertenecen a los números naturales. Para todos los valores n, no solamente para el 1, 2, 3, sino para todos. O sea, esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque yo solamente he calculado 2 términos. Y usted puede preguntarse, si calcula 100, ¿también lo puede afirmar? No, tampoco lo puede afirmar. Yo no puedo generalizar, probando para 100, decir que se cumple para todo. No puedo, eso es una inferencia incorrecta. Entonces, debo probarlo para todo. Y probarlo para todo es probar exactamente esto. Entonces, yo debo probar que no solamente, claro, si habría un caso en el que no se cumple esto, ya yo puedo decir que no es estrictamente creciente. Pero para afirmar que es estrictamente creciente, no puedo hacerlo solamente con un caso. O sea, un contraejemplo sí me sirve para negar algo, pero un ejemplo no me sirve para crear una ley. Entiéndase. Entonces vamos a probarlo para todo. ¿Cómo lo probamos para todo? No calculando algunos, sino simplemente demostrando a ver si se cumple esto. ¿Quién es a su n? A su n es 2n dividido entre n más 1. ¿Quién es a su n más 1? A su n más 1 es la misma, pero donde está n, cambiando a n por n más 1, el siguiente.
Es el siguiente de este. Entonces aquí sería n más 1 más 1. Y entonces yo me pregunto si esta desigualdad es válida siempre. Por eso el libro le está poniendo signo de interrogación, los autores, para indicar que esto es lo que tiene que probar, a ver si esa desigualdad es válida siempre. Esa desigualdad así no se ve directamente, pero entonces nosotros de matemática básica podemos trabajar con propiedades de las desigualdades. Y entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a seguir en este paso. Primero, en esta desigualdad todos los términos son positivos, en esta también todos los términos son positivos y eso nos permite trabajar libremente sin tener que estar intercambiando, recuérdese, propiedad de la desigualdad, sin tener que estar intercambiando el orden ni nada de eso. Entonces, como esa desigualdad de todos los términos son positivos, yo puedo hacer lo siguiente, o sea, multiplicar a ambos lados por una misma expresión. En este caso, vamos a decir que yo multiplico a ambos lados por una misma expresión o simplemente vamos a escribirlo. O sea, yo voy a multiplicar para llevarla a la forma horizontal por este denominador común, que sería n más 1 por n más 2, porque esto es n más 2. Y eso lo multiplico de este lado, que es una cantidad positiva, y también lo multiplico del otro lado. O sea, esto también. La multiplicación de n más 1 por n más 2. Yo puedo multiplicar a ambos lados de una desigualdad por una cantidad positiva y la desigualdad debe seguir siendo correcta. Eso es lo que me estoy preguntando. Yo no lo sé si lo es. Cuando yo multiplique esto por esta expresión, me va a quedar n más 2 multiplicado por 2n, porque se va a simplificar el denominador. Debería ser menor que siempre, porque lo estoy haciendo con valía n, debería ser menor que cuando multiplique por este lado se va a simplificar el n más 2 y me va a quedar entonces 2 veces n más 1 que está ahí multiplicado por el otro que me va a quedar que es n más 1. Entonces aquí no lo sé, pero yo puedo dividir a ambos lados entre 2, por ejemplo. No sé, no me doy cuenta todavía si esto es válido. Si divido entre 2 a ambos lados, simplifico ese 2. Si, si yo quiero, también divido, bueno, dije que divido entre 2, pero ahora voy a multiplicar lo que me queda. ¿Qué me queda aquí? N al cuadrado multiplicado por este, ¿verdad? Más 2 veces n. Debería ser eso, si fuera verdad, no lo sabemos, seguimos poniendo signo de interrogación porque queremos saber si es verdad. Y ahora multiplico esto que es un binomio de Newton, porque n más 1 por n más 1, recuerden que el 2 al dividirlo se simplificó. Y del otro lado me va a quedar el binomio de Newton, n al cuadrado más 2 veces n más 1, cuando yo multiplique esto. Puedo restar a ambos lados. N al cuadrado lo resto y n al cuadrado se va a simplificar. Y puedo restar 2n y 2n y aquí me queda 0 menor que 1. Y aquí es muy evidente que ya no tengo que poner signo de interrogación porque esto es válido. Como esta igualdad salió de aquí, esta también es válida. Como esta salió de aquí, esta también es válida. Como esta salió de aquí, esta también es válida y por ende esta también será válida. O sea que la sucesión es estrictamente creciente y siempre, porque ya no solamente se probó con dos términos. Y por eso el término siguiente y el anterior son importantes, porque me sirve para probar propiedades generales que no la puedo afirmar a partir de un término en especial. Entonces, esa es la forma correcta.
la forma correcta de nosotros, pues, trabajar ese procedimiento. De paso, déjame ver si más pi aquí me copia esta expresión. Déjame ver si la copia para ver algo. Si no la copia, pues normal, seguimos, si no le entienden. Recuérdense que MAPI es un programita que yo utilizo para que me copie alguna de las expresiones que escribo sin tener que digitarla. A ver si la copió bien. Ustedes lo pueden pagar, yo pago una mensualidad por él, porque utilizo mucho expresiones matemáticas. Bueno, aquí se tardó mucho. Déjame volver otra vez a intentarlo. Lo que pasa es que tiene demasiada simbología en el medio y quizá, mire, aquí ya la copió bien. ¿La observa? Es importante observar que copie bien porque bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con ella? Me la voy a llevar a Wolfram a ver qué dice Wolfram de la desigualdad. Ya nosotros la demostramos, obviamente, pero siempre nosotros promovemos el uso de los software también. Entonces, Wolfram me dice, me da otras formas alternativas de esas desigualdades. En realidad, do n, y me dice que esa desigualdad es válida en toda la recta real. Bueno, en realidad a nosotros no nos interesa lo n negativo porque Wolfram no sabe que n es un número natural, no lo hemos puesto ahí, pero fíjese, es válida en todos los números naturales, esa desigualdad. Si n representara cualquier número, entonces me dice que aquí falla. Por ejemplo, si n fuera -1, falla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una división incluso entre 0. Y si n fuera -2, falla. Pero nosotros tenemos que interpretar cuando usamos los software. Nosotros sabemos que lo que nos está diciendo es que esta desigualdad, la solución de ella es que ella es válida para todos estos valores. Incluso, por ejemplo, si n valiera 0, esto me da 0 y aquí me va a dar 1 entre 2 y sigue siendo válida. Por eso me está diciendo esto aquí. O sea, de aquí para acá es válida y recuerde que para nosotros el n, o sea, es válida siempre, me dice Wolfram, interpretando la respuesta. Aquí me está dando otras gráficas. No es bueno que ustedes empiecen a tratar de interpretar todo si no lo saben interpretar, porque ya esto está analizando no a ella, sino a sus funciones soporte. Fíjese que está continuo. Entonces, lo que está analizando es la función 2x entre x más 1 y la otra función soporte para evaluar la desigualdad entre las funciones soporte. Entonces, importante que usted entienda. Entonces, esto es lo que el autor quiso poner aquí en el proceso de demostración que siguió. Vamos a observar nosotros, aquí era 2n más 1. Simplemente en este caso multiplicó a ambos lados por el denominador. Vamos a revisar. Esto es 2n por n al cuadrado. Del otro lado le va a quedar, mire aquí, eh, aquí ellos no simplificaron el 2, o sea, ese 2 que está ahí no lo simplificaron, lo podían simplificar, pero no lo simplificaron. Y por eso la desigualdad que le quedó, que sigue siendo válida, se ve diferente a la nuestra, pero es una verdad. Eso es, si nosotros no hubiésemos simplificado ese 2, nos queda también entonces un 2 aquí, un 0 aquí.
porque cuando usted multiplique todo por 2, le va a quedar entonces como ello. Pero la idea es que al final la desigualdad que queda es válida siempre. Entonces no tienen que llegar a la misma desigualdad, sino es ver si es válida siempre, dependiendo del proceso que se hizo. Por ejemplo, si usted multiplica aquí por 2 a ambos lados, va a tener la misma desigualdad que tiene el libro. Entonces, siempre es importante eso, ver por qué, analizar el proceso que usted siguió y el del libro. Entonces, aquí eso es lo que está diciendo. Ahora ya sí se sabe que es incluso estrictamente creciente. Esa es estrictamente creciente, porque siempre el término siguiente es mayor que el anterior, no igual, sino mayor. Y en esta que está aquí, también la va a analizar. Entonces, otro concepto que a nosotros nos interesa saber es si una sucesión es acotada. No acostada, sino acotada, acotada. Acotada viene de cota, ¿eh? Entonces, si es acotada superiormente o inferiormente. Obviamente, cuando nosotros tenemos una sucesión, lo que decimos que una sucesión es acotada si todos los términos están entre dos números específicos. O sea que nosotros podemos decir que todos los términos de la sucesión son menores que algún número. Ese número sería una cota superior. Y si todos los términos son mayores que algún número, entonces esa cota sería una cota inferior. Obviamente que si una sucesión converge, ella va a ser acotada. ¿Por qué? Porque eh, podríamos demostrarlo que podemos encontrar dos números en el cual ella converge. Ahora, no toda sucesión acotada es convergente. Por ejemplo, vimos la que se mantenía oscilando entre 2 y 3, entre 2 y 4, ella es acotada, porque yo puedo decir que todos los resultados son menores que 5 y mayores que 1. O sea, el 5 es una cota superior de esa sucesión y el 1 es una cota inferior, pero ella no era convergente. Entonces, básicamente eso es lo que estamos diciendo cuando tenemos una sucesión acotada. Si una sucesión es monótona y al mismo tiempo acotada, sí se puede garantizar que es convergente. Esto es lo que dice el teorema. Si una sucesión, si es una sucesión es acotada y es monótona, entonces es convergente. Si es acotada, no necesariamente convergente. Si es monótona, no necesariamente convergente porque puede seguir creciendo, 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 creciendo. Pero si ella va creciendo y hay una cota, es porque tiene que converger. Eso es lo que dice el teorema. No lo vamos a demostrar porque no estamos en la parte de demostraciones. Y entonces aquí tenemos ejemplos de sucesiones que ya sabemos que converge. Obviamente esta converge a cero, pero es porque uno entre n, una sucesión monótona decreciente, porque cuando usted le va dando los valores a n van decreciendo, decreciendo, puede probarlo con el término siguiente, pero además es acotada. O sea, el cero es una cota inferior y el uno es una cota superior. Entonces ella converge a cero. Entonces, eso pasa cuando una sucesión es acotada y es monótona, se sabe que converge. Se sabe que converge. Bueno, pues ya en el resto del tiempo lo dedicamos a resolver algunos ejercicios porque con estas explicaciones un poco, vamos a decir, suave, ligera, pues ya podemos nosotros, en términos de lo que nos interesa de este curso básico de cálculo integral, entonces analizar estos ejercicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre lo hacemos, identificando algunos elementos encabezados y viendo que podemos ya atacar cualquiera de esos ejercicios básicos.
Por ejemplo, aquí dice que en los ejercicios desde el 1 hasta el 6 escriba los primeros 5 términos de esa sucesión. Siempre yo le digo que los primeros ejercicios son elementales. O sea, eso es qué pasa cuando n vale 1. O sea, quién sería a su 1, a su 2, a su 3. Eso es aritmética, jóvenes. Pero es importante que usted observe el comportamiento de los primeros términos de la sucesión. Aquí, en este caso, ¿qué pasa con esto? Y esta sucesión, y eso nos ayuda incluso a nosotros, vamos a escribir, nos ayuda incluso a nosotros observar que una sucesión no tiene una forma única de representarse. O sea, dos sucesiones son iguales, no es porque se vean la misma expresión matemática, es porque tiene que tener el mismo orden de desarrollo, los mismos resultados en cada elemento del dominio. Por ejemplo, esta sucesión que está aquí, a su n, la número 3 igual al seno de n pi entre 2. Si calculamos a su 1, sería el seno de pi medio, que es 1. A su 2 es el seno de pi, porque cuando n vale 2 me va a dar pi y eso es 0. A su 3 es negativo 1, porque es el seno de 3 medio de pi. A su 4, entonces va a dar 2pi, el seno de 2pi es 0, o sea, a su 4 va a ser igual a 0. Entonces, esa sucesión que está ahí, dice que calcule los primeros 5 términos. Ya esa sucesión podemos demostrar nosotros que va a ser cíclica, va a volver, o sea, a su 5 va a ser igual a 1, a su 6 va a ser igual a 0, a su 7 va a ser igual a negativo 1 y a su 8 va a volver a ser 0. O sea, tiene ese ciclo esa que está ahí. Entonces yo podría luego pensar, ¿podría yo escribir esa sucesión de otra forma? Sí, yo puedo decir que esa sucesión, por ejemplo, cuando en los términos pares se anula. Observe que en los pares se está anulando y en los impares está alternando entre 1 y -1. Entonces yo puedo escribirla de otra manera. Le dejo de tarea para que ustedes escriban esa sucesión de otra forma posible, observando esto, pero es una sucesión cíclica, o sea, calculando los términos. Y así sucesivamente, pues seguir con esta para que ustedes vayan viendo cómo los términos se van alternando. Pero la idea básica no es simplemente hacer la aritmética, sino que usted vea el comportamiento. Obviamente que como esta sucesión es cíclica, no va a tener límite, porque el ciclo no solamente entre 2, sino 4 elementos. Entonces siempre cuando vaya aumentando no va a poder predecir hacia qué tiende, o sea, el límite de esa sucesión. Cuando n crece infinitamente del seno de 2 de n pi medio, no existe, no existe, no existe. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va pasando. Entonces, cuando le damos valores, lo que queremos también es como que usted vaya observando esos comportamientos. En este caso, esta sucesión que está aquí, el límite de este 2, porque esta cantidad tiende a 0 y esta tiende a 0, o sea que cuando n crece tiende a 2. Límite, aplicando propiedades de los límites. El límite de esta sucesión cuando n crece, en principio le va a dar indeterminado, pero eso le va a dar 3, o sea, esa tiende a 3 cuando n crece. Y esta que está aquí, ¿tiene algún límite cuando n crece? Sí, obviamente. ¿Cuál va a ser el límite de esta sucesión cuando n crece? El límite de esta sucesión cuando n crece va a ser 0.
Y usted dirá, ¿y por qué sabemos que va a ser cero? Bueno, porque el denominador va a crecer más rápido que el numerador. O sea que el límite de esta sucesión, el límite cuando n crece infinitamente de negativo 2 entre 5 elevado a la n es cero. Eso lo podemos ver simplemente como un caso particular de esta. O sea, límite cuando n crece infinitamente de algún número elevado a la n. Si ese número es un número que está entre -1 y 1, eso se va a ir haciendo más pequeño cuando usted aumenta la potencia. Y como 2/5 es un número que está entre -1 y 1, entonces esto obligatoriamente tiende a ser. Bueno, pues como siempre nosotros no perdemos oportunidad de motivarlo a usted también a utilizar el software y ahí hemos copiado con más pi este límite y ahora nos lo vamos a llevar no a Wolfram, vámonos a Symbolab. Entonces en Symbolab lo pegamos el límite y le damos a Enter y estamos esperando unos segundos que cargue y si carga, bueno, aquí ya cargó y nos dio 0. También podemos usar la calculadorita, pero bien. Entonces, volviendo aquí al texto, aquí no dice que calcule el límite, pero ya nosotros nos adelantamos y decimos que, bueno, esto es un ejercicio de aritmética, pero no solamente es eso, sino queremos ver el comportamiento. Calculando algunos de los primeros términos, también ver, descartar si es monótona o no. Descartar, por ejemplo, ya vemos que esa no es monótona. Entonces, esos son los comportamientos que queremos observar. Luego vienen otro tipo de sucesiones, como esta que están aquí, que son sucesiones recursivas. ¿Qué es una sucesión recursiva? Bueno, es una sucesión donde los términos siguientes se calculan en términos de alguno de los términos anteriores. O sea, me dan algunos términos y yo debo calcular lo que siguen. Generalmente en programación, estas sucesiones se programan mucho porque, bueno, ya yo conozco el primero, algunas veces se puede conocer más de uno y ya me dan una relación entre lo que me sirve para calcular lo demás. Por ejemplo, ya yo conozco aquí el primero, pues yo quiero calcular A sub 2. El A sub 2 es lo mismo que A sub 1 más 1. Entonces aquí, esto es igual, según esta relación, a 2 veces A sub 1 menos 1. Entonces, ¿quién es mi A sub 2? Mi A sub 2 va a ser igual a 2 veces ese que ya conozco que es 3 menos 1. Así que A sub 2 es igual a 4. O sea, que A sub 1 que me lo dieron ya es 3 y A sub 2 es 4. Si quiero calcular A sub 3, entonces puedo calcularlo en términos de este anterior, porque A sub 3 es lo mismo que A sub 2 más 1. Entonces puedo decir que A sub 3 es igual a 2 veces A sub 2 menos 1, porque esta es la relación. Entonces sería 2 veces 4 menos 1, sería 6. Y ya tengo A sub 3. Y así lo puedo generar todos a partir de conocer algunos de los anteriores y una relación entre lo siguiente. Algunas veces estas relaciones pueden variar y eso es lo que me está diciendo. Calcúlelo así. Otra cosa es que cuando nos dan una sucesión así recursiva, que en términos de los anteriores, una iteración propiamente, que uno para calcular el siguiente tiene que conocer el anterior. Entonces muchas veces
uno puede intentar hacer algunas operaciones matemáticas para deshacerse de esa forma y redefinir esta sucesión de otra manera, de manera que uno no tenga que saber el anterior para calcular el siguiente. Eso ha pasado mucho y yo se lo decía a ustedes en la historia de la matemática. El matemático le interesa mucho no necesariamente conocer el siguiente, el anterior, porque eso lo ata a tener que en cada proceso llegar por lo menos hasta un paso anterior. Un ejemplo que le había dicho de ese proceso era el binomio de Newton y el triángulo de Pascal. Recuérdese que para el triángulo de Pascal, si yo quería saber, por ejemplo, cuáles eran los coeficientes de A más B elevado a la 3, tenía que desarrollar el triángulo de Pascal, porque para el n igual, el exponente cero era 1, pero el otro era 1, 1 y 1 para el otro exponente. El binomio de Newton al exponente 2 era 1, sumando estos dos, 2, siempre empezaba en 1 y terminaba en 1. Y el del exponente 3, entonces, el que me interesa, la potencia, entonces 1, y aquí venía 1 más 1, 3, 3 y 1. Y entonces había que desarrollar todo esto hasta llegar aquí con el triángulo de Pascal para decir que la potencia eran A, o sea, los coeficientes 1 que está aquí, por A elevado a la 3 y B elevado a la 0. Y el otro coeficiente aquí, porque los exponentes de A iban bajando, pero estos coeficientes era 3 por A elevado al cuadrado y B elevado a la 1, más el otro coeficiente que está aquí era 3 por A y B a la 0, a la 1 y B a la 0, y más el último coeficiente que era 1 por A la 0 y B a la 3. El problema aquí con el triángulo de Pascal era que había que llegar hasta esa forma, o sea que la línea siguiente se encontraba en términos de la anterior. Podríamos decir que aquí había una relación recursiva para calcular estos coeficientes, pero Newton se deshizo de ese proceso y como ya le dijimos, recordando que podía tener todos los coeficientes, simplemente reescribiendo esto como, o sea, según Newton, ya no quería tener esa recursividad y entonces simplemente era igual a la sumatoria, desde K igual a 0 hasta 3 de la combinatoria K3 de A elevado a la 3 menos K por B elevado a la K. Y ya aquí no tenía que usar el triángulo de Pascal, se deshizo de la recursividad y le daba entonces el mismo desarrollo, el mismo desarrollo. Entonces, jóvenes, es importante estos procesos de que alguna vez uno tiene una recursividad y puede obtenerlo. En este caso, eso es lo que quiere este ejercicio. ¿Qué quieren estos ejercicios? Estos ejercicios de aquí quieren lo siguiente. Dice, marque, o sea, la secuencia con una, o sea, es con una, o sea, grafique, use algún software para que grafique eh, eh, y relaciona, no, perdón. Lo que dice es que relacione la gráfica con esta que está aquí. Pero también usted puede utilizar algún software, pero antes del software, o sea, aquí usted observa y relaciona a cuál le corresponde. Tiene que unir la secuencia con la gráfica. Aquí le dan la forma analítica y aquí le dan la forma gráfica y usted tiene que ver cuál es la que tiene ese comportamiento. ¿Qué es lo que persiguen estos ejercicios? Que usted aprenda ya a analizar informaciones de manera gráfica y sepa esos comportamientos. Por ejemplo, esta tiene un comportamiento oscilatorio
Entonces, esta es la que debe corresponderse con 1 y menos uno. Es decir, que vaya observando los comportamientos. Si usted tiene una analítica médica, si usted tiene una analítica médica, entonces eh, eh, usted puede, en una analítica médica, puede observar también las gráficas. El mundo de hoy es rápido, uno no tiene datos en esta manera, sino unos datos gráficos. Entonces, usted identifique la parte analítica con esta. Ya aquí hay una conjugación de lo numérico con lo gráfico. Pero además va al software, la grafica también con GeoGebra, como ya le dijimos anteriormente. Fíjese otra cosa, aquí hay una especie de simetría y del mismo comportamiento. Entonces, usted puede observar esos comportamientos, claro, en este caso, esos comportamientos, aquí en estas dos primeras no hay valores negativos. Entonces, estas dos, perdón, primera no, la A y la C, esas dos que están ahí no pueden ser ninguna de la 11 o la 12 porque le dan valores negativos. O sea que estas dos deben andar por estos dos resultados. También puede mirar si va a ir creciendo o decreciendo. Esta indica que va a decrecer. Entonces, esta debe ser como la C y esta debe ser como la A, porque este numerador, eso va tendiendo a 10. El límite de ese 10. Fíjese que ya yo estoy llevando el análisis a las gráficas y me resisto a calcularlo uno por uno, sino ver el comportamiento en términos gráficos. O sea que la 10 es esta, la 9 es la C, esta es la que tiene esta oscilación y estos términos, S-1 mantiene oscilando, pero al mismo tiempo el denominador hace que tienda a cero y sería esta. Entonces, ese comportamiento lo podemos hacer hasta jugando nosotros, porque es la idea. Usted, como ingeniero, tiene que ver esos comportamientos, no para la propia matemática, sino para analizar fenómenos, que es lo que nos interesa, ver comportamiento, ver patrones, predecir lo que está pasando. Bueno, aquí le dan unos cuantos términos para que usted sea capaz de determinar el patrón en estos ejercicios. Entonces, si nosotros aquí también nos detenemos unos segunditos, ya casi vamos terminando, porque obviamente lo que queremos es fomentar a la iniciativa de que usted puede estudiar solo. Entonces, observamos este patrón. Hay algunas secuencias como esta, por ejemplo, que tienen una diferencia constante. Se llaman secuencia aritmética. Por ejemplo, aquí desde el 2 hasta el 5 hay una diferencia de 3. O sea, que esa yo puedo decir que ese A sub n sería igual al primer término, en este caso A sub 1, más n-1 por la diferencia. Esto ya está establecido. Pero en principio es bueno que usted intente encontrarlo. Esas son aritméticas. Aquí en el primer término, 2 más n-1, ¿cuál es la diferencia? 3. Entonces, el A sub n aquí sería igual, no es la única manera, recuérdelo, pero es una forma ya establecida. Entonces sería, si multiplicamos, esto es 3n menos 3, o sea, sería 3n multiplicando aquí, menos 3 más 2 es menos 1. O sea, si n vale 1, me debe dar 2. 3 por 1 menos 1, 2. Si n vale 2, me debe dar 5. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Incluso, ¿qué uno se da cuenta? Obviamente, que eso lo puede hacer cualquier niño. Esa es la tabla del 3 restándole 1. Eso es la tabla del 3 restándole 1.
Entonces, descubrir esos patrones son importantes. Descubrir esos patrones son importantes. Y esto es lo que quiere aquí, que usted descubra estos patrones en estos ejercicios, que descubra los patrones. Inténtelo, no le voy a matar la inspiración en lo que sigue, para que usted entonces, y además, repito, hay algunos patrones como las sucesiones aritméticas y la geométrica, que ya también entonces se sabe cuál es la expresión general, pero hay patrones todavía que no se han descubierto. Por ejemplo, no hemos descubierto los patrones de los números primos. O sea, no sabemos una expresión general que nos demuestre, aunque hay muchas que se han acercado, pero que nos demuestre la secuencia de los números primos. Si usted la encuentra, va a recibir un gran premio en matemáticas. Y hay muchos patrones que describen muchas cosas en términos en ese sentido. Entonces, voy a avanzar un poquito más aquí. Aquí, esta parte es la que a nosotros más nos interesa, y es que usted evalúe si esas sucesiones convergen o divergen. Entonces, de entrada, esta sucesión que está aquí tiende a cero. Yo le voy a dialogar y le voy a decir en voz alta, porque el cerebro es más rápido que el lápiz. O sea que cuando usted escribe algo es porque primero lo ha pensado. Entonces, claro, hay que aprender a escribir para formalizar, pero ¿cómo pensarlo? Esta tiende a cero, esa tiende a cero, esa tiende a cero. ¿Mm? ¿Cómo saber que tiende a cero? Rápidamente. Esta tiende a cero, esa tiende a 8. Cuando n crece a cero, vamos a ponerle el numerito 0, 0, 0. Esta tiende a 1, esa que está ahí. Fíjense que yo no estoy haciendo el proceso, es la mente que ya está calculando. Es la mente que ya está calculando. Hay otras que hay que hacer unos cálculos más despacio. Pero ¿cómo saberlo? Bueno, fíjense que lo que estamos analizando aquí es cociente. Ese numerador está preso entre -1 y 1. Incluso ese numerador no es que está preso, porque el coseno de npi es lo mismo que decir -1 elevado a la n. Porque si n1 es, o sea, esa que está ahí, en el numerador da 1 y -1, 1 y -1, pero el denominador sigue creciendo. Entonces, aunque se mantenga oscilando, como quiere ese denominador, va a hacer que vaya tendiendo a cero. Este exponente negativo hace que baje. Entonces, si usted tiene el límite, cuando n crece, ya ahora estoy con el lápiz escribiendo, de -3 por 3 elevado a la -n, perdón, de negativo, escúcheme, 3 elevado a la -n, eso es lo mismo que decir, en términos del exponente, el límite, y saco el menos aquí fuera, cuando n crece, y eso es lo mismo que decir 1 entre 3 elevado a la n. Y ese denominador está creciendo, y una constante entre algo que crece, pues obviamente tiende a cero. Entonces, aquí, ¿a qué tiende esta? Esta también tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero? Porque el logaritmo crece menos que una función lineal. O sea, ahora escribiéndolo se demuestra límite cuando n crece de. Ya voy a empezar a hacer alguna aritmética. Este 3 lo puedo bajar abajo. Aquí tengo logaritmo de n entre 2n. Si usted aplica límite, aquí va a dar infinito entre infinito, pero el análisis es que el logaritmo crece menos que la lineal. Puede aplicarle Hospital, derivar en el numerador y derivar en el denominador. Y después de aplicarle Hospital y sacar el 3 medio fuera, va a tener límite cuando n crece infinitamente de
1 entre n por la función soporte, me refiero, recuérdese, la función soporte, entre 1 y eso tiende a 0. Obviamente lo que estamos diciendo es que ese numerador crece menos que el denominador. Aquí esto tiende a 5 porque este tiene el mismo grado y este tiene el mismo grado, entonces analizamos los coeficientes y es 10 entre 2. Entonces usted está observando esos comportamientos que están pasando. Esta que está aquí también tiende a 0 por la misma razón que dijimos ahorita. Y esos límites todo lo puede usted analizar de manera detallada, eh, mentalmente y después escribirlo de manera bien formal, mentalmente y después escribirlo de manera bien formal. Entonces, esos son los ejercicios de esos límites. Aquí tiene una secuencia para escribir los términos. Y en esto de aquí abajo le vamos a dedicar luego una tutoría para resolver algunos problemas ya vinculados con esos límites un poquito más formales. Entonces, jóvenes, nos vemos, lo dejamos hasta ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Recuérdense visitar el canal de Faustiniano y además estudiar sobre todo. Bye bye.